You shall not pass. ¿O sí? Di amigo y entra. Buenas tardes de nuevo. Hoy hablamos de un tema un poco más serio, así que el vídeo va a ser un poco más serio. El tema de hoy es el comentario de textos. El comentario de textos, tal como se hace en Andalucía, depende de la comunidad en la que estés. Lo que voy a decir no es exactamente igual, no es del todo cierto. Y esto es uno de los detalles que quiero tocar. Cuando uno busca información sobre cómo se hace el examen de comentario de textos de segundo de bachiller, el examen de acceso a la universidad, pues depende de lo que busque, pues así va a encontrar. No es lo mismo que lo que se hace en Madrid, que lo que se hace en Asturias, que lo que se hace en Andalucía. Y no es lo mismo lo que se hacía en Andalucía hace 10 años que hace 20. Por lo tanto, esto lo tienen que tener muy claro. Yo hablo de cómo es la EPAU, la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad, en la parte de lengua. La parte de lengua, repito, no es el examen de lengua, sino el examen de comentario de textos. Y sobre eso me voy a centrar hoy. Bueno, en primer lugar, te vas a encontrar en selectividad con un examen que tiene dos opciones, la opción A y la opción B. El porcentaje o la probabilidad de que caiga un tipo de texto es la siguiente. En teoría, los exámenes o los textos que te pueden caer, los fragmentos que te pueden proponer para hacer el examen, son de literatura por un lado o periodísticos por otro. En los periodísticos lo que son los textos de opinión, es decir, el artículo, la columna, el editorial. Y en la parte de literatura, pues tiene nuevamente que ver con unas lecturas que van cambiando cada cierto tiempo. Este año tenemos en el apartado de la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, El árbol de la ciencia de Pío Baroja y Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. Y por otro lado, en teatro tenemos, esta es novedad de este año, aunque ya estuvo hace tiempo, Historia de una escalera de Buero Vallejo. Después hay una selección de poetas que es inabarcable y por eso mucha gente pues prácticamente renuncia a preparárselo. Si cae un poema fácil y que entiendan, pues a lo mejor lo hacen, pero por lo general la gente no suele hacer la poesía porque es demasiado el contenido que puede entrar. Es una antología de Juan Ramón Jiménez, una antología de Antonio Machado y una antología de los andaluces del 27, con lo cual es prácticamente imposible de abarcar. Bueno, por lo tanto, lo primero que hay que hacer a la hora de hacer el examen de comentario de textos es elegir bien el fragmento que voy a hacer, porque 6 puntos de mi examen dependen de lo bien que entienda el texto propuesto. Es decir, la parte de teoría, que da 2 puntos, es un apartado, la típica pregunta de pues, la narrativa española antes de la Guerra Civil. Bueno, pues esa pregunta solo me va a dar 2 puntos. Si no me la sé, puedo salvar el examen y puedo sacar hasta 8 puntos, siempre y cuando haga bien mi parte de comentario. Repito, son 6 puntos frente a 2 de teoría. No nos debemos dejar de guiar por si me sé bien la pregunta de teoría o no. Me debo dejar llevar por si he entendido bien el texto o no. Por lo tanto, lo primero que hacemos es leer los 2 fragmentos. Aquel fragmento que entienda peor, pues lo descarto y ya me olvido de él, porque tenemos 1 hora y media y no conviene arrepentirse. Por eso es importante, no es tiempo perdido, dedicar 5 o 10 minutos a la lectura de los 2 textos. Una vez elegido, repito, una vez ya determinado cuál vamos a hacer, nos olvidamos del otro como si no existiese. No conviene arrepentirse para nada en mitad de un examen, porque entonces van a entrar las prisas y los nervios y no vamos a hacer bien el examen. Repito que para ello una primera lectura es fundamental.
Después de esta primera lectura vienen las 3 preguntas de comentario. El examen de comentario tiene 5 preguntas. La primera es el esquema u organización de las ideas. Normalmente en esta pregunta también viene añadido el tema, que es un subapartado de esta primera pregunta. La segunda pregunta es el resumen. La tercera pregunta es lo que se llama comentario de textos u opinión crítica. La cuarta pregunta es una pregunta de gramática que tiene que ver con sintaxis, con formación de palabras, morfología, semántica, significado de palabras. Y la quinta pregunta y última es la de teoría. Por lo tanto, la gramática y la teoría me van a dar 4 puntos y el comentario 6. Bueno, ¿en qué consiste la primera pregunta? El esquema, la organización de las ideas. Después de haber elegido nuestro fragmento, que, repito, si es un texto literario va a ser un fragmento, es un trozo de una obra mayor. Si es un texto periodístico, pues nos vamos a encontrar a lo mejor con una columna completa o un artículo casi completo. Normalmente si aparecen los corchetes con los puntos suspensivos significa que es un fragmento o un extracto. El esquema consiste en señalar las ideas fundamentales sobre las que se estructura el texto. Es decir, cuáles son las partes que vemos en nuestro fragmento. Poniendo el ejemplo de una película, pues es ver cuáles son las partes fundamentales de una película, ¿no? La introducción de los personajes, el hecho fundamental que da origen al argumento de la película, y cuál es su final, si hay muerte de los protagonistas, matrimonio o lo que sea. Son los puntos de inflexión de cambio. Normalmente en un fragmento, pues esto nos lo va a marcar los puntos y aparte. Cuando se hace un punto y aparte es que hay un cambio de tema. Las intervenciones de personajes, si estamos en una obra de teatro. Lo más difícil aquí, o lo que más trabajo cuesta a los alumnos, es saber darle un nombre a las partes que hemos encontrado. Hay listas de nombres que nos sirven para el esquema. Pues el típico de introducción, nudo, desenlace. Si es una narración que tiene una historia y se introducen los personajes, después se establece cuál es el problema fundamental o nudo y después al final termina con un desenlace, una conclusión, pues bienvenido sea ese esquema, pero no siempre es válido. A veces tenemos que buscar otro sistema, pues idea primaria, idea secundaria, ejemplos, definiciones, intervenciones, reflexiones. Hay que darse cuenta un poco, y de hecho esto hay que practicarlo para ir descubriendo qué tipo de esquemas podemos encontrar para ir haciéndonos a la idea. Es la parte más complicada. Otros errores habituales pues son el poner demasiadas ideas. Un esquema que tiene 10 ideas pues está mal hecho. Normalmente habrá que englobarlas o saber enlazarlas. Normalmente en un esquema vamos a encontrar 3 partes, 2 partes, 4 partes, pues eso, de 2 a 4. Otro error habitual es no mostrar objetividad. En el esquema, en el tema y en el resumen, las preguntas son objetivas. Es decir, yo digo lo que dice el fragmento, sin expresar jamás mi opinión, ni meter ideas que no aparecen en el fragmento. Esto es un peligro cuando uno se ha leído el libro sobre el que va a comentar, que a veces pues, tiene la tentación de hablar de algo que no aparece en el fragmento. Se comenta solo lo que nos han propuesto. El otro error que podemos encontrar también habitualmente, y esto también pasa en el resumen, es que copiamos textualmente frases del fragmento. Aquí lo que se evalúa es que el alumno sepa sintetizar, es decir, con sus palabras, lo que dice el fragmento. Normalmente cada punto de esquema, cada parte tiene una jerarquía que la podemos nombrar con números, primera parte, segunda parte, tercera parte, y cada una de esas partes pues englobará un grupo un fragmento del texto que se expresará, lo llamamos localización, pues con el número de líneas que incluye, estrofas, versos, intervenciones. Es decir, pues primera parte, de la línea 1 a la 4, discusión de los padres de Ángela Vicario, por ejemplo.
Segunda parte, pues pensamientos de ella y recuerdos de ese momento. Y tercera parte, no sé qué, ¿vale? Al terminar el esquema, al haber englobado todas las ideas, la parte que corresponde hacer es la del tema. El tema no es más que una frase que resuma la idea fundamental sobre la que gira el texto. Si hemos hecho bien el esquema, no habrá que coger otra cosa que las ideas fundamentales e intentar sintetizarlas en una frase de entre las 10 o 15 palabras. Que se diga de una manera nominal. Los puntos del esquema también deben ser nominales, pues del tipo la llegada, y no llega nuestra amiga, sino la llegada de nuestra amiga, ¿vale? De manera nominal, que parezca el pie de una foto. Una vez hecho el tema, en este orden, me leo el texto, me lo releo, señalo algunas partes, hago mi esquema, hago mi tema, viene la parte del resumen. El resumen es muy fácil porque hemos trabajado bien el esquema. Si no hacemos bien el esquema, no vamos a hacer bien el resumen. El resumen no es otra cosa que redactar las ideas sintéticas que hemos puesto en el esquema. Otra vez con nuestras palabras. Si en el esquema se evalúa la capacidad de sintetizar del alumno, en el resumen se evalúa la capacidad de redactar del alumno. Hay que hacerlo del tirón, de una tacada, no se debe parar uno en el resumen demasiado, porque a veces cuando el alumno lee un fragmento, pone una frase, lee otro fragmento, pone otra frase, el resumen pierde unidad, ¿no? Y entonces pues, parece un resumen hecho a trozos porque está hecho a trozos. Es conveniente hacerlo de una sola vez. Si se ha leído el texto un par de veces y si se ha hecho el esquema, es muy fácil hacerlo. Aquí no suele haber tantos errores, se sigue siendo objetivo, no se deben abusar de los puntos por esta unidad y mediante conectores pues, cogemos las ideas de nuestro esquema y lo volvemos a redactar. Y viene la pregunta más importante de todas, que es la que da nombre al examen, que es el comentario de textos. Vale 3 puntos y es la pregunta más libre, la que más posibilidades ofrece, y quizá por eso, por esa libertad tan poco acotada, hay alumnos que se pierden. ¿En qué consiste el comentario? Pues el comentario consiste en establecer una especie de diálogo con lo que se nos ha propuesto en el fragmento, dar nuestra opinión. Y aquí ya tenemos una diferencia fundamental con las preguntas anteriores. Si en el esquema, el resumen y el tema hemos sido objetivos, en el comentario se espera que aparezca nuestra subjetividad, es decir, mi punto de vista. Y de hecho, en un momento determinado del comentario debe aparecer pues, el yo, ¿no? Desde mi pienso, yo creo que, en mi opinión, pensando sobre lo que se nos ha propuesto, en fin, que aparezca la voz del alumno. ¿De qué se habla? Si nos ha tocado un tema sobre la noche de bodas de Ángela Vicario en Crónicas de Muerte Anunciada y de cómo sus amigas le aconsejan cómo enfrentarse a su pérdida de virginidad para que el marido no se dé cuenta, pues podemos hablar pues, de lo que sabemos del tema, de cómo hoy han cambiado tanto las cosas, es decir, una comparación con la actualidad y decir pues que muchas parejas hoy en España pues, ya se conocen o han tenido relaciones previas, con lo cual no existiría ese problema. Lo podemos comparar con la tradición gitana, donde sí es importante llegar virgen al matrimonio, en fin. Eso sería una comparación con la actualidad. Desde nuestro punto de vista, ¿por qué es importante o por qué deja de ser importante esto? Porque si no hay confianza con nuestra pareja o si hay confianza. Es un poco hablar, al fin y al cabo, de lo que pensamos sobre el asunto. También es importante no desviarse demasiado del texto. Es uno de los errores que señalan es el texto como pretexto, es decir, veo un tema que toca el texto de pasada y por ahí me voy por las ramas y me olvido un poco del fragmento. Para no olvidarse del fragmento a veces conviene citarlo. Aquí sí que se puede citar, señalar una frase que se comenta, buscando un poco el anclarse, el engancharse al texto para no desviarse demasiado del asunto.
un esquema habitual, para no enrollarse demasiado y no, porque muchas veces se sabe cómo empezar pero no cómo terminar, para que esto no ocurra, conviene hacerse un esquema previo de lo que se va a decir, y este esquema previo, pues cada una de las ideas supone un párrafo. Pues, por ejemplo, una introducción en la que se explica el sentido del texto dentro de la obra, una segunda en la que podemos señalar algún dato que es relevante del autor o del movimiento literario que representa, y la parte más importante, que es la parte de comentario, que aquí es donde pues, podemos compararlo con la actualidad, las ideas del autor si nos parecen modernas, anticuadas, agresivas, no agresivas, conservadoras, no conservadoras. Sobre todo esto va a ocurrir en los textos periodísticos. Y, en fin, hay mucha libertad al respecto. Voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a la página donde tendréis aquí algunos exámenes resueltos y unos apuntes sobre el comentario para que veáis algunas muestras. Y no quiero terminar el vídeo sin tocar uno de los problemas más graves con los que yo me encuentro en el comentario de textos, y es que los alumnos cada vez leen menos. No quiero que se convierta esto en un paño de lágrimas en la que yo me queje de este asunto, pero no nos engañemos, pues la gente tiene móviles, conexión continua a internet y con sus amistades, redes sociales, YouTube, televisión, PlayStation, juegos, pero todo esto no invita a la lectura. La lectura es más compleja, necesita intimidad, necesita tranquilidad, necesita un espacio de tiempo prolongado y es exigente. Quiere decir que uno tiene que estar atento para leer. Quizá por eso pues cada vez se lee menos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los fragmentos que nos proponen en selectividad son fragmentos de obras literarias. Y si son fragmentos de obras literarias, ahí no se va a bajar el nivel. Si el alumno no está acostumbrado a enfrentarse a ese tipo de textos, pues lo va a tener muy difícil a la hora de comprenderlos. No es lo mismo leer frases en Twitter y en Instagram que leerse pues, un fragmento pergeñado por un premio Nobel como Gabriel García Márquez. ¿Qué ocurre con esto? Pues yo mi consejo es que si estás en segundo de bachiller o te enfrentas a un bachiller, pues te debes proponer como parte de tu formación leer determinados libros obligatoriamente, como parte de las herramientas que te van a ser necesarias para sacar buena nota. No voy a hacer una defensa de la lectura, las hay a miles, es una pena que se esté perdiendo este interés por la lectura, pero si te vas a enfrentar a un comentario de textos que es una prueba de la parte general, es decir, es inevitable hagas ciencias o letras, pues tienes que saber hacerlo. Y una de las mejores formas de enfrentarse a esto es habitualmente estar en contacto con la lectura. Bueno, no doy más la matraca. Si tienes dudas, el tema es muy amplio. Esto es un resumen de lo que yo hago en un año en el curso de segundo de bachiller. Ponlo en los comentarios. Hasta luego y que tu ángel te guarde.